La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión en la palabra de Dios. Y qué bueno que usted está en sintonía de este momento de Dios en la palabra eterna, para que podamos caminar, vivir y disfrutar el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para nuestro beneficio. Yo quiero recordarles que estamos orando con usted, por usted, y deseamos que usted nos haga saber de qué manera podemos serle de bendición, de ayuda en su diario caminar en el Señor. Mi amado amigo que me escucha, estos son tiempos de oportunidad que el Padre Eterno nos permite, y para usted es un momento de oportunidad para reconocer en Jesucristo, el dador de la vida, el dador de la redención, de la salvación, de la vida eterna, de modo que podamos caminar en Él de una manera extraordinaria. Estamos orando que el Padre Eterno traiga sobre su vida esa revelación de la palabra eterna, y usted pueda vivir una experiencia espiritual que viene de escuchar y de exponer por obra las palabras que vamos escuchando. Hoy vamos a desarrollar un tema que hemos llamado la sangre del nuevo pacto. Y quiero leer para usted dos pasajes de la Biblia. El primero está en Lucas capítulo 22, verso 20, que dice: y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y luego, años después, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11, 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por lo tanto, estamos observando en estos pasajes de la Escritura como la Biblia nos dice que el nuevo pacto, el que nosotros llamamos la gracia de Dios, se selló mediante el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Así como de manera similar, cuando leemos en el Antiguo Testamento cómo los corderos eran inmolados, sacrificados el día de la expiación, y la sangre de estos corderos eran llevadas adentro de un tabernáculo, adentro de un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y allí el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de un animal que había sido ofrecido en holocausto, en sacrificio delante de Dios por la expiación de los pecados. Y esta misma figura es la que más tarde Juan el Bautista dijo cuando habló de Cristo, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estaba haciendo conexión sin duda alguna a aquella verdad que habíamos aprendido de manera tipológica, de manera simbólica, de manera profética desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, con el derramamiento de la sangre de Cristo, se selló el pacto ya ofrecido desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ciertamente esto tiene un impacto poderosísimo en nuestras vidas, porque nos ayuda a entender de que desde antes de que el hombre existiera, ya Dios había hecho provisión. Eso significa ciertamente que Dios ya sabía, en la omnisciencia, ese atributo de la persona de Dios que hace que Dios pueda entender, saber, conocer a plenitud todas las cosas desde antes de su existencia. Por lo tanto, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había previsto y provisto en la persona de Cristo la redención para la humanidad. La sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no quedó derramada en el Gólgota, en el lugar donde fue crucificado,
Jesús cumplió la figura tipológica del Cordero inmolado, ciertamente, que había sido asumido ese viernes de esa Pascua en la que Él entregaría su vida, y el domingo después de la resurrección. Aún su obra no estaba terminada. Ahora debía ejercer su función de sumo sacerdote, la que asumió en esa función según el orden de Melquisedec, y en esta nueva condición de sumo sacerdote subió al lugar santísimo verdadero, al trono de Dios Padre, para completar su obra al entregar su sangre preciosa delante del trono celestial. El domingo de resurrección, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, cuando María vino al lugar donde Jesús había sido depositado en su cuerpo, en aquel lugar donde Él había sido puesto después de su muerte, ella vino a buscar la manera de por lo menos de aliviar su dolor por la muerte de Jesús. Se encontró con otro escenario. Jesús había resucitado, y cuando ella percibió que este era Jesús, quiso abrazarle, pero Jesús le dijo, Juan 20:17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este pasaje de la Escritura nos enseña a nosotros que inmediatamente después de la resurrección, Cristo subió al trono del Padre. Y ahora lo hacía porque tenía que entrar al lugar santísimo, de lo cual el Antiguo Testamento era una figura, una sombra tipológica. Pero una vez resucitado, ya habiendo cumplido su función de Cordero de Dios en el sacrificio de la cruz, ahora tenía que tomar una nueva investidura, un nuevo rol, el rol del sumo sacerdote. Y entonces Él tomó ese rol de sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, y subió al trono del Padre, el lugar santísimo verdadero, para ofrecer su sangre, para ofrecer su sacrificio delante del Padre celestial, por lo cual la sangre de Cristo se encuentra validada perpetuamente en el lugar santísimo verdadero, el cual leemos de la palabra de Dios en Hebreos 12, versículos 22 y 24, dice así la Biblia: sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Este pasaje que nosotros leemos de la carta a los Hebreos, el escritor de esta carta nos dice de esta manera: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad o a las tinieblas o a la tempestad, hablando del monte Sinaí en los días de Moisés, al sonido de la trompeta o a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No nos hemos acercado a ese monte Sinaí de la historia antigua, donde Moisés recibió las tablas del decálogo, de la ley, de los 10 mandamientos, sino que nos hemos acercado, dice aquí la Biblia, en Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta palabra acerca de la sangre del nuevo pacto, aquí leemos una palabra de un tremendo impacto en nuestra vida, que no nos hemos acercado a una montaña en la cual Moisés recibió las tablas de la ley, sino que nos hemos acercado a un contexto de carácter espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que nos acercamos al monte Sión verdadero, a la ciudad del Dios vivo,
Y está hablando de Jerusalén la celestial, no Jerusalén literal, sino a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estamos hablando de asuntos espirituales y celestiales, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Así que si no nos hemos acercado a cuestiones que son de orden natural, físico en este mundo, lo cual en este pasaje de Hebreos 12, versículo 24, nos está indicando que la sangre de Jesús está en el trono del Padre, está en el trono de Dios. Y esto es lo que hace que precisamente la obra de la cruz no sea solo un asunto histórico. No solamente sabemos de él porque fue un acontecimiento que ocurrió en la vida de la humanidad 2000 años atrás, sino que la razón por la que es vigente para nuestra vida es que no es una historia, sino una realidad presente, que la sangre de Cristo sigue siendo viva, poderosa, capaz de hacer esa obra maravillosa para lo cual fue entregada, rociada, como leemos aquí de forma figurada. De manera que cuando Cristo subió el domingo de resurrección a la presencia del Padre, Él entregó su sangre, entregó su acto completo. Y ahora ya como Cordero había muerto en la cruz del Calvario. Y como sumo sacerdote había entrado al lugar santísimo con su propia sangre. De modo que no nos cobija a nosotros una sangre de un animal inmolado, sino la sangre del Hijo de Dios. La sangre de Cristo, por lo tanto, es el aspecto vital con el cual el nuevo pacto se validó. Es decir, que Dios hizo un pacto con nuestras vidas. Nos cobija un pacto que Dios hizo, que se legalizó mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios Padre recibió la sangre y dio por satisfecha su justicia a juzgar en su Hijo la condición caída de cada uno de los seres humanos, dando así vida a cada quien que se acerca a Él en fe y lo recibe como su Señor y su Salvador. De esta manera, todo cuanto se ofreció en forma de una promesa a través de los siglos llegó a ser confirmado y validado con la muerte y la resurrección, de modo que desde la obra de la cruz del Calvario 2000 años atrás y hasta nuestros días, la única forma como Dios trata con el hombre es a través de su ofrecimiento, el cual nosotros llamamos el nuevo pacto. En la sangre de su Hijo Jesucristo, Dios estableció un pacto para bien de la humanidad. Somos llamados entonces como su iglesia a recibir, a aprender, a comprender esta maravillosa revelación y a usar el recurso divino a nuestro favor, con el cual podamos disfrutar de la protección, de la vida espiritual, de la comunión continua y el poder que emana de su obra a favor de sus hijos. Si bien muchos hemos aprendido de la sangre de Cristo, como una frase de Santa Cena, como un asentimiento doctrinal, como un asunto que conjunta el cuadro de doctrina de nuestra fe bíblica, el Espíritu Santo llama a su iglesia redimida a aprender a experimentar la vida del nuevo pacto y a disfrutar de los beneficios del poder que se encuentran a nuestro favor por medio de la sangre de Cristo. Ser salvo de la condenación por medio de la sangre de Cristo es un aspecto conocido de los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Este se entiende como el primer paso que todos debemos de recibir para recibir en esa nueva vida de santificación y podamos ocuparnos nosotros de la salvación con temor y temblor, como dice la palabra de Dios en Filipenses 2:12. Esta es la exhortación de las Escrituras, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero a la vez nos refleja la necesidad de ahondar en los aspectos que afectan esta nueva forma de vida a la que somos llamados dentro del marco de esta obra de nuevo pacto en la sangre preciosa de Jesucristo.
mi amado amigo y mi hermano que me sigue a través de su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Yo quiero invitarle a usted para que le entregue su vida a Jesucristo y camine en la bendición que ha sido establecida para usted, en la gracia abundante que viene a nuestra vida por medio de la sangre de Cristo que ha sido entregada en la cruz del Calvario y presentada viva como un ente vivo permanentemente en la eternidad para bien de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y luego vamos a continuar deliberando sobre esta palabra. Y salvación, eres tu Señor, te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites. En debilidad fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Tú mi ayudador, castillo protector, en alto me pondrás. Acércame a ti, enséñame a vivir y hacer tu voluntad. Y no me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno
Hola, hola, bienvenidos una vez más, bienvenidos a esta su emisora Happy Radio y a su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora, y estoy seguro de que el Señor va a traer a su vida siempre esa maravillosa palabra que nos enriquece a nosotros en Cristo Jesús. Estamos hablando de la sangre del nuevo pacto, porque queremos vivir y caminar en esa maravillosa revelación. Así que todos los que hemos venido al Señor Jesucristo y le hemos entregado nuestra vida, tenemos la comprensión del poder de la sangre para perdonar nuestros pecados. Pero usted, mi amado amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, usted puede permitirle al Señor venir a su vida, entrar a su corazón, hacer que su vida funcione de una manera extraordinaria en el Señor. Así que quiero mencionarle a usted en esta hora varios principios importantes que vienen a nuestra vida por medio del poder de la sangre de Cristo. El primero de ellos es que somos declarados limpios de pecado. Dice la Biblia así, en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así como al confesar nuestros pecados somos perdonados, de igual forma debemos creer que la sangre de Jesucristo nos purifica y nos limpia continuamente de todo pecado, eliminando el bloqueo que impide o que impedía nuestra comunión con el Señor. Primero que nosotros recibimos cuando aplicamos la sangre de Cristo a nuestra vida, esa limpieza del pecado. Probablemente usted me está escuchando en esta hora y puede ser que haya cometido una falta o pecados determinados en la vida. Y bueno, como nos suele suceder, que por una cuestión probablemente cultural o de percepción religiosa, hemos llegado a evaluar algunos pecados más graves que otros. Y si bien es cierto que algunos pecados tienen impactos morales más fuertes que otros, lo cierto es que delante del Señor todo tipo de pecado es un elemento de conducta que nos separa, que nos aísla de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que no existe pecado más grande ni más pequeño delante de Dios, aunque socialmente se entiende que sí hay diferencia, pero desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, cuando usted le entrega su vida a Cristo, cuando le pide perdón a Él, cuando le entrega su corazón a Él y su vida, y voluntariamente usted lo confiesa con su boca, Él viene a su vida y lo limpia, al margen de cuál sea la gravedad de su pecado. Él tiene el poder de limpiarnos de todo pecado. Por eso leemos la Biblia que dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El segundo beneficio que nosotros tenemos de la sangre de Cristo es que recibimos acceso y comunión con nuestro Señor. Acceso y comunión con nuestro Señor. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, leemos la palabra de Dios que dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, hablando del trono del Padre, por la sangre de Cristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y esta palabra nos dice que después de la caída de Adán en el huerto del Edén, de la muerte por causa del pecado, el ser humano perdió ese acceso a la presencia de Dios. Entonces se utilizaron formas, medios para poderse acercar a Dios de otra manera. Pero cuando Cristo se encarnó, por eso en el tabernáculo que Moisés recibió de parte de Dios construir, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo que impedía era la palabra profética que decía que un día en el futuro ese velo sería rasgado. Y ese velo es precisamente la figura del Cristo encarnado. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, quedando el camino
abierto al lugar santísimo. Por eso leemos aquí la palabra de Dios que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. El velo era símbolo de su carne. Pero este camino no es una ruta común y corriente, es un camino nuevo, porque Cristo es el camino nuevo. Y es un camino vivo, porque es una experiencia de vida que nosotros podemos tener y recibir en el Señor. Y dice aquí la Biblia, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de Jesucristo que ofició su sacerdocio frente al trono del Padre, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Por lo tanto, aquí tenemos un segundo elemento que tenemos que considerar, y es que a través de la sangre de Cristo nosotros recibimos acceso, un camino nuevo y vivo para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Un camino nuevo y vivo para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, con fundamento en esta premisa, los hijos de Dios debemos entrar en el lugar santísimo, es decir, el trono del Padre, el cual ya hemos declarado por la palabra de Dios que es el cielo mismo. El trono de Dios Padre es entrar a la presencia del Señor a través de la sangre del Cordero. De lo que leemos nosotros aquí, teniendo libertad para entrar. Tenemos libertad para entrar por medio de la sangre preciosa de Cristo. No por un camino antiguo y rudimentario de reglas y mandamientos de la letra del antiguo pacto, sino uno que es vivo en sí mismo, por cuanto este es Cristo mismo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo cual tenemos ahora un camino, ese camino que es Cristo Jesús, quien así mismo permanece para siempre. Es un camino no solamente abierto, tenemos libertad para transitar en él, porque la sangre de Cristo nos da esa libertad. Nuestro acercamiento ha de ser entonces sincero, verdadero, con una fe contundente en el plan, la certidumbre, en actos de santificación constante. Entonces dice aquí la Biblia, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y por qué es que la Biblia dice purificar los corazones de mala conciencia? Precisamente porque cuando una persona comete una falta, un pecado, viene la conciencia y lo acusa. La conciencia es la parte del ser espiritual del hombre que está en el espíritu del hombre. Cuando una persona comete una falta, siente ese remordimiento, ese sentimiento de culpa, es lo que se conoce como la conciencia. Pero si usted responde sabiendo que la conciencia le está indicando que se dio un enojo, se dio un problema, se dio un conflicto, se dio una desaveniencia, se cometió un pecado, no porque se haya cometido ese pecado estamos exentos de la gracia del favor de Dios, en lo absoluto, sino que la Biblia nos dice con claridad lo que ya hemos estado leyendo en esta declaración, que nosotros somos limpios por medio de la sangre de Cristo. Primera de Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el recurso, el medio de Dios, por el medio del cual nosotros podemos recibir la absolutoria, el perdón de los pecados. El tercer beneficio que tenemos de la sangre de Cristo es victoria contra el adversario. Victoria contra el adversario. En Apocalipsis 12:11 leemos de la Biblia que dice así: y ellos le han vencido al adversario, al acusador, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11.
La iglesia es llamada entonces con esta poderosa declaración de victoria, por lo cual nos dice la Escritura: ellos, los hijos de Dios, venceremos al adversario hasta el final de nuestra carrera espiritual, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Debemos ejercer la fe en ese hecho de la sangre de Cristo en cada momento de lucha, y el Señor manifestará el poder de la sangre de Jesús en la vida de sus siervos, concediéndonos la victoria que necesitamos para cada circunstancia de la vida, protegiéndonos contra el enemigo de forma similar como sucedió en el relato bíblico de Israel en la noche de liberación de la esclavitud egipcia. Allá en el libro de Éxodo 12:23 nosotros leemos que el espíritu de la muerte, el espíritu destructor, le fue permitido pasar por el Egipto para matar a todo primogénito entre las bestias y todo primogénito entre los seres humanos. Pero Dios ya había ordenado a Moisés y le había dicho que la sangre del cordero de aquella primera Pascua histórica que Israel estaba tomando, que la sangre del cordero sería tomada y serían manchadas los dinteles, los postes de las puertas de las casas, para que cuando el espíritu de la muerte pasara por todo Egipto, el espíritu de muerte no pudiera ingresar a las casas donde la sangre estaba puesta en las puertas y en los postes de las casas. Y eso nos enseña una poderosa verdad, que todo lo que está bajo la sangre, el destructor, el diablo y los demonios no lo pueden tocar. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue, todo lo que está bajo la sangre de Cristo está bajo la protección de la sangre de Cristo. Y por eso leemos de la Biblia: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto es victoria contra el adversario. Y ahora tenemos una necesidad de reflexionar sobre las luchas que nosotros experimentamos. Nadie que ha pasado por una lucha espiritual en la que el Señor está inmerso ha salido en derrota. Nadie, ninguna persona. Usted puede ver en la historia que todos aquellos que pasaron por grandes adversidades, que hubo intención de destruir sus vidas, ninguno de ellos terminó en derrota. Así nosotros vemos en la historia de Elías cómo salió en victoria contra el baalismo. Así vemos en la historia de los 4 amigos jóvenes de Daniel en el día de Daniel en Babilonia, cómo salieron victoriosos del horno de fuego. Así vemos cómo Daniel en el foso de los leones, cómo salió victorioso del foso de los leones. Y así, cuando usted tiene esto bien claro en su vida, que el diablo es un enemigo ya destruido, ya vencido. La sangre de Cristo lo venció. Mi amigo y mi hermano que me sigue, cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, la vida suya está protegida mediante el poder de la sangre de Jesucristo. Y lo que está bajo la sangre de Cristo, el diablo y los demonios no lo pueden tocar, porque está bajo una protección maravillosa, la protección de la sangre del Hijo de Dios. Y por lo tanto, usted es un vencedor. No existe lenguaje de fracaso para los hijos de Dios. No existe mensaje de derrota, ni vocabulario de derrota en el reino de los cielos. En el reino de los cielos lo que existe es el lenguaje del éxito, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, de poder en poder. Eso son declaraciones de la Biblia. Y por lo tanto, a usted que está pasando por la adversidad, que se siente bajo ataque, bajo prueba, bajo dificultad, yo quiero recordarle, usted tiene el poder, se llama el poder de la sangre de Cristo. Y yo vengo hoy para apropiarme de esa verdad, Y la cuarta bendición de la sangre de Cristo es la capacidad para liberarnos de las costumbres, de los vicios y de los comportamientos que podemos tener en nuestra vida. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 1:18 que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero inmolado ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestros últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que cuando usted le entrega su vida al Señor, Él le da a usted la capacidad para deshacerse de esos viejos hábitos, de esas malas costumbres. Le da la autoridad y la capacidad para romper con vicios, ataduras que están en su vida. Le da la capacidad de romper con comportamientos indebidos, que usted puede decir, es que esto es muy difícil. Probablemente no sea fácil, pero no es imposible, porque la sangre de Cristo lo hace posible para usted. Y yo quiero invitarle para que en este día usted le entregue su vida a Jesucristo y permita que Jesucristo sea el Señor y el Salvador de su vida. Voy a orar con usted. Y si usted quiere seguirme hoy en este día para recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito para que haga esta oración de fe conmigo. Si usted ha recibido a Jesucristo, pero ha estado caminando en un enfriamiento o en algunas conductas que no son correctas, yo quiero invitarle para que se reconcilie con el Señor. Ore conmigo, por favor, dígalo así: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que yo he vivido una vida de pecado, pero hoy escucho que la sangre de Cristo me limpia y me libera de todo pecado. También leo la Biblia que dice que tú estás a la puerta y llamas, y si alguno oye y abre, si oye su voz y abre, tú entrarás a él. Y por lo tanto hoy yo con mi boca te confieso y te invito a ser el Señor y el Salvador de mi vida. Y te pido que me limpies de todos mis pecados, que borres toda mi maldad y me permitas caminar en el poder de tu preciosa sangre. Que tu obra en la cruz se vuelva mi sustancia de vida en este día y yo pueda caminar libre de toda atadura, de todo pecado, de todo resentimiento, de toda situación adversa, y pueda caminar en la victoria que tú me prometes en tu palabra por medio de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue, si usted ha hecho esta oración de fe, háganos saber para que podamos juntos orar por usted y para poderle ayudar a crecer en la fe y en el propósito eterno de Dios para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, mi amado amigo y mi hermano, y te espero en nuestra próxima entrega. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.